Bienvenido, Pablo. Bienvenido, un gusto tenerte acá en Aire de Pueblo. Te vamos a matar a preguntas. No hay problema, para eso estamos. Bueno, Deberías ayudar. me encanta. Bueno, contanos, a ver. Traumatólogo, ortopedista. Un doctor jovencito, ¿qué edad tenés? Y no, a ver, dentro de todo me mantengo. No, ya tengo 45 años, ya tengo mi Me recorrido. estás tratando de viejo. Tenés una cana. Más joven que nosotros, también sos joven. Es un pendejo el doctor con 45 años. Es joven, ¿no? Muy joven. Un fenómeno. Y, mirá, acá en No Argentina- tiene una en cana. Argentina la especialidad es ortopedia y traumatología. Más allá que no son sinónimos, prácticamente lo usamos como sinónimos. Porque el tema, digamos, lo que sería la ortopedia en realidad se refiere a patologías más de índole crónica, degenerativas, de desgaste, tipo artrosis, artritis, alux valgus, ese tipo de cuestiones, escoliosis. Perdón, ¿qué es el alus valgus que dijo usted? El famoso Juanete que conoce la gente. Mirá, Juanete. Hubiera dicho Juanete. El nombre. El nombre. Ya, alus valgus. Yo le dije, a miércoles eso es extraterrestre. Está en latín, ¿no? Sí. Es que sí, muchas palabritas vienen del latín. De hecho, la palabra ortopedia viene un poco de ese lado. Viene como raíz de orto lo que sería la posición recta, derecha, y pedia se refiere al niño, porque antaño esto apuntaba más a corregir, a ayudar a prevenir malas formaciones en los niños del desarrollo. Mirá. Y bueno, Tenía después otro- fue mutando en todo lo que tenemos hoy, porque de hecho un poco lo que les comentaba, el tema de la traumatología se enfoca más en lo que es algo más traumático agudo, un impacto, o sea, una fractura, un esguince, una luxación, un desgarro. Claro. Digamos, Pero bueno, en nuestra si especialidad nucleamos todo, digamos. yo te pregunto, de la mayoría de las consultas que tenés, la más frecuente, ¿por qué tema es? ¿Tenés más Y o mirá, menos? hay varias cosas que pican en punta, pero yo te diría que de las más frecuentes, y el tema columna en general, Claro. ya sea una cervicodorsalgia, una lumbalgia, yo te diría que son de las más frecuentes en el ámbito clínico. Las cervicales. Las cervicales, hay mucha gente. Claro, la famosa cervical que Todo dice el- la gente, cuando te dicen la asiática. El ciático, El ciático. o sea, asiática o Ciático. ciático, ¿no? Lo mismo. Exactamente. Sí, en realidad, ¿a qué apunta? Afecta una parte, digamos, la columna, pero la parte más baja. Lo que pasa es que en realidad el ciático vendría a ser como, entre comillas, panamericana, con muchos canales que van confluyendo y formando una gran autopista. Ahora, depende de donde uno, digamos, hace un corte, es donde va a ser la afectación o donde va a dar la manifestación. Entonces, según el nivel de compromiso, puede tener manifestaciones en la parte baja de la cola, en el muslo, en la rodilla, en las piernas o hasta en el pie. ¿Sí? De Yo quiero alguna saber, manera- yo quiero saber por qué, perdón, que te corte y Sí, te pregunte no. algo, porque yo lo tengo de que anunciaron que venías. Le duele. No, no me duele, al contrario, nunca tuve problemas, gracias a Dios, pero sí tuvo mi hijo, y vi varias gente que ha tenido ese inconveniente, sobre todo en el deporte, el tema de las rodillas, ¿sí? El sacarse la rodilla del lugar, principalmente, no hablo de ligamento cruzado, no hablo de Meñisco. de Del menisco, líquido. sino que por ahí un mal movimiento, veo que la rótula se va para un costado y sale la rótula del lugar. Es impresionante verlo eso. Si alguien pudo llegar a observar cómo se sale una rodilla del lugar, es impresionante. Y quería saber si había gente que era más propensa a que le pasaran esas cosas y otras que no. O es un Sí, por tema de supuesto. trabajo muscular. Es un poco todo, tal cual. Porque de hecho, a ver, por ahí hay una pequeña disquisición. Una cosa es la luxación de la rótula, que sería el huesito, la tapita esa que Sí, la está tapa. por de la rodilla, interpuesta por lo que es el fémur, que es el hueso grande del muslo, y la tibia, que es el hueso grande de la pierna. A diferencia de lo que sería la luxación en sí mismo de toda la articulación, que sería algo mucho más grave, mucho más complejo. Pero bueno, ¿qué pasa? La rótula está anclada hacia arriba con lo que es el tendón cuadricipital, que conecta con lo que es el cuádriceps, el músculo grandote del muslo, Sí. y hacia abajo con lo que sería el TAT, o sea, la tuberosidad anterior de la tibia, que es el hueso grande de la pierna, y a su vez tiene también anclajes laterales. Entonces, ¿qué pasa? Entre comillas, es como un tren que va por ciertos carriles. Lo que pasa es que los carriles no son hermosos, divinos, y más, imagínate, porque la rodilla no solamente tiene movimientos de flexo-extensión, sino que también tiene pequeños movimientos de rotaciones. Claro. Y aparte, los músculos, digamos, los huesos, de alguna manera, no es que articulan hermoso, divino, una concavidad con una convexidad,
sino que tienen diferentes alteraciones anatómicas que van modificándose según el segmento del trayecto que va realizando. Entonces todo eso altera, digamos, genera una mayor probabilidad que pase de alguna manera un descarrilamiento y que produzca algún tipo de lesión. Ahora, yendo puntualmente a la luxación de la rótula, es decir, que la tapita se salga del lugar, obviamente que el hecho de tener algún tipo de desalineación en el miembro inferior repercute, el hecho de tener una laxitud ligamentaria repercute, por eso que la parte del trabajo muscular, la estabilidad articular, el fortalecimiento muscular, es muy importante para cada articulación del cuerpo, en especial aquellas que son de carga como son la rodilla, el tobillo, son fundamentales en especial para los deportistas de alto rendimiento, que están corriendo, saltando, sometiéndolas a estrés todo momento. O sea que si uno es deportista de alto rendimiento o deportista en general, lo más conveniente, y más si le pasó una vez de sacarse la rodilla, es entrenar en un gimnasio la parte del tren superior de la musculatura de la pierna, la parte inferior, como por ejemplo los gemelos y todo lo que refuerce la parte de la rodilla. Seguramente es una parte muy importante, más allá que después hay que evaluar puntualmente el paciente qué otras características pueden estar favoreciendo ese hecho, porque no las hace cualquiera tampoco, a no ser que haya un mecanismo traumático directo por ahí, viste, un accidente de tránsito, una caída importante con cierta altura. En artes marciales pasa mucho, o en pádel también, que giran sin poner la punta del pie, queda plano la parte del pie, y eso cuando hacen el giro, bueno, obviamente queda estancada la pierna en la parte de abajo y la rodilla se sale. Tal cual, vos pensás que está bien, no es frecuente, pero a mí me ha pasado en un partido, entre comillas, amigos, gente de mediana edad, Sí. ponele como nosotros para que nadie se sienta ofendido, Sí. Rotación Claro. para agarrar la pelotita y fractura de tibia, espiroidea. De vuelta, no es frecuente, pero hasta un hueso tan importante como la tibia se puede romper. Sí, lo he visto también. Por un pozo, inclusive corriendo un pozo y fractura de tibia y peroné. Bueno, sin ir más lejos, la mayor parte de fracturas de tobillo que a uno le toca operar no son por un accidente de tránsito, una herida de arma de fuego, sino que justamente es la señora que pisó mal bajando de la acera, el señor que bajó mal bajando del auto, hechos cotidianos de la vida diaria. Sí, bajó una escalera y se dobló el tobillo, es luxación y quebradura también de... Doc, consulta. Sí. La mayoría de la gente sufre del ciático. ¿Hay una edad, digamos, a partir de tal edad empieza? Sí, vos. Mira, en realidad, a ver, yo un poco englobo este tipo de cuestiones para hacerlo de forma sencilla en desgaste, más allá de las condiciones de cada estructura del cuerpo, en este caso hablando un poco más de lo que es columna. El desgaste un poco ¿por qué se da? Por el paso del tiempo, sale el almanaque, el calendario, pero también ¿qué influye? El uso, el sobreuso, el mal uso, ¿sí? Claro. Entonces, Las malas por posiciones ejemplo, en uno levantar hablando, peso, El por trabajo ejemplo. que tenga cada tal uno. cual, todos esos movimientos de flexión de cadera, levantando peso, no sé, una maceta, un medio de agua, una mancuerna. Hoy en día que estamos haciendo mucha actividad en gimnasio, en el actividades como el CrossFit y demás, que por ahí son muy exigentes, y si uno no los va acompañando con un entrenamiento progresivo, gradual, escalonado, apropiado para cada individuo, y puede traernos problemas. Y el movimiento correcto, ¿no? Al movimiento de ¿Y levantar. cómo podemos flexionar hacer para arriba. que mejore o nos ayude a que no nos duela? Es que de Con vuelta, estiramientos. en el caso, por ejemplo, de hacer, por supuesto, digamos, hablando de articulaciones en general, un poco esto que hablamos de la estabilidad articular, enfocado un poco en lo que es movimiento, lo que es fuerza, o sea, trabajo físico, y lo que es alineación, que es un poco un pequeño resumen de todo lo que venimos hablando en estos minutitos. Ahí Sí. tenemos. Pablo, tengo dos mensajes. mensajes para vos de los oyentes. Uno que dice: hola gente aire de pueblo, qué bueno que sumaron este bloque de salud, re importante. Le quiero mandar un saludo grande al doctor Pablo, aprovecho para consultarle. Sufro mucho de dolor en el talón apenas me levanto a la mañana. ¿Qué puedo hacer? Les mando un abrazo desde Moreno Centro. Mirta nos manda eso, así Saludos, que Mirta, te Mirta. podés también Un beso, acercar al Mirta. centro de Roma. Gracias. Digamos, por yo como subespecialista en pierna, tobillo y pie es una patología que veo muy a menudo. Obvio que hay que atender al paciente, revisarlo, escucharlo, mirarlo, hacerle maniobras y demás, pero bueno, uno de acostumbrado en la práctica habitual, digamos, yo una de las primeras cosas que tengo que descartar, temas de acortamientos en cadena posterior, tema de desalineación del pie, llámese un pie plano, un pie cabo, ¿sí?
Y sobre todo es típico esto que cuenta, a la mañana temprano cuando se levanta de la cama, o un rato que está Sí, sentado. porque igual que se hay levanta ciertos momentos del día particulares que te duele algo. Porque de alguna manera, ¿qué pasa? A la noche estamos en descanso, ¿sí? Entonces las estructuras de la cadena posterior, como... Porque, a ver, en este caso al oyente le pasó en el talón, Sí. pero la molestia podría haber sido en la fascia plantar, o sea, en la planta del pie, podría haber sido en la zona del Aquiles, gemelo, sóleo, isquios, glúteos, que un poco estamos hablando lo mismo, ¿sí? Seguramente, hay que evaluar al paciente, pero muy probablemente tenga que ver con esto que te explicaba de alguna manera, con la estructura del pie, porque de alguna manera, para que se entienda, los pies son como la base del edificio, ¿sí? Entonces, no solamente afecta al pie, sino que afecta para arriba. Así como de alguna manera columna repercute en miembro inferior repercute en columna incluso, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando uno descansa, entre comillas, la posición del pie es como que está hacia abajo, hacia la flexión plantar. Entonces, entre comillas, cuando uno quiere a la mañana temprano activar, se levanta, lo primero que hace es tener una resistencia para el descenso del talón. Claro. ¿Sí? Entonces es como que hace una retracción y genera una molestia. El paciente muchas veces dice que es como que calienta motores y arranca. Se le pasa un par de segunditos y arranca. En principio, porque son patologías que van avanzando con el tiempo. En general suele llevar años. Ok. ¿Sí? Entonces de a poquito empieza a generar ciertas molestias ante movimientos puntuales, sobre todo estos primeros que describimos. Pero bueno, en principio arranca un pie, después el otro pie, más frecuente, más intenso, va tomando Aquiles, toma gemelos, y a ver, puede arrancar de alguna manera más invisible como dolor, cansancio, calambres, y si sigue avanzando puede producir alguna alteración muscular, tendinitis, distensiones, desgarros, Claro. ese tipo de cuestiones. Ok. ¿Tenés En el alguna otra tiempo pregunta más? Otro más. Hola chicos, qué lujo el médico que llevaron hoy a Aire de Pueblo. Un saludo para el doctor Pablo. Le quería preguntar, ¿qué tipo de calzado recomienda para los que trabajamos muchas horas parados? Porque termino el día con los pies destruidos. Los escuchamos siempre acá desde Trujuy, al límite entre Moreno y San Miguel. Claudio, un gran abrazo. Un abrazo, Claudio. Por eso, Claudio. Tal cual. A ver, en general, un poco los extremos son malos, ¿viste? Nos marcan en la vida. Y un poquito es así. Por ahí, ¿viste? En la medida que uno es más joven, medio que no le presta tanta atención porque, entre comillas, somos más cercanos a un 0 kilómetro. Entonces, escoba nueva va re bien. Pero en la medida que uno va sumando Aplica para kilometraje, muchas que va cosas. sumando algún choque y demás, cada vez este tipo de cuestiones son más relevantes. Entonces, a ver, a primera medida, si no tiene algún tipo de desalineación del pie, como te decía, un pie plano, un pie cabo sintomático, por citar de alguno, a ver, siempre lo recomendable sería un calzado con buena horma, que sería ¿cuál? Aquel que tiene la plantilla lomita, para que se entienda, gráfico, ¿sí? Ahora, si vos decís, usamos calzado chato, plano, tipo John Fusto, perdelona, Claro. alpargatas, ojotas, chatitas, Claro, no vamos ayuda. ¿Y más, esos, la medida que uno esos toma- zapatillas que tienen como aire en la suela, sirven o no? Bien, la amortiguación es un elemento importante, ¿sí? Está bueno estas que vienen con cámara de aire, Eso. porque justamente uno, digamos, cada paso que estamos dando, ni hablar si lo hacemos corriendo y saltando, es una cuestión física, mecánica. O sea, nosotros apoyamos y ese impacto tiene una contrafuerza en el suelo, que va a depender un poco de las características del mismo, qué tan, digamos, relevante o no sea, ¿sí? No es lo mismo pisar pasto, tierra, que cemento, asfalto, ni hablar de una pista de atletismo que tiene como 6 capas distintas que van ayudando a esa amortiguación. O sea, el impacto es muy importante. De hecho, a ver, si uno empieza a ver por ahí, nosotros cuando éramos más pibes, que había más baldíos, ese tipo de cuestiones, era todo mucho más sano. Hoy en día ya no existen tanto, entonces nos toca ir a alguna cancha de fútbol 5, pasto sintético, entonces el rebote ya no es el mismo, ni hablar las canchas más tipo futsal, que tienen otro tipo de terreno de juego. Entonces el impacto, el rebote en cada articulación del cuerpo de estas de carga que estamos hablando es mucho más notorio y en algún momento justamente va acelerando el desgaste del que íbamos hablando, porque como les planteaba, el desgaste no solamente por la vida, por la edad, sino el uso, el sobreuso. O el, Claro. o el mal uso, porque me imagino que habrá crecido el tema de las consultas. Por ejemplo, los que hacen funcional o CrossFit,
seguramente desde que creció tanto este deporte habrán tenido mucho más consultas ustedes. Creo que una de las razones de los problemas que tienen es el impacto y terminan consultando al traumatólogo y te dice qué casualidad, a partir de que yo hace tanto que empecé a entrenar funcional o CrossFit y me empezó a doler la rodilla, me empezó a doler la cintura. Yo creo que también hay dos cosas. Obviamente un ejercicio mal hecho y el segundo error más grande es que no tenés una persona, un instructor al lado que te está corrigiendo. Es uno de los grandes problemas. Nosotros vamos a la clase creyendo que estamos haciendo algo bien, para bien, y realmente lo que estamos haciendo es perjudicándonos. Sí. Tal Está cual. re de moda todo eso. La técnica es súper importante. Algunas actividades tienen mucha más técnica que otras. Sí, obviamente es súper importante. Pero igual, a ver, no es que en realidad una actividad en general sea mala. No es que el CrossFit sea malo, que el pilates sea malo, que el yoga sea malo. No, en realidad yo creo que un poco es cómo lo hagamos, ¿sí? Claro. Cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué te hablaba? Un poco esto de la progresión en el tiempo. De alguna manera, como para que se entienda, 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar a nuestro 100%, que es un proyecto en general de meses, ¿sí? Y que en todo caso debes ir subiendo un poco esa vara de a poquito en base a lo que puede el paciente. De alguna manera, como quien dice, en base al dolor. Porque de alguna forma el dolor es nuestro amigo, nos viene a decir qué cosas sí, qué cosas no. Claro. ¿Sí? ¿Hasta dónde Entonces, llegamos? Claro, cuando a vos te hablan el fallo, vos no tenés que llegar a romperte, ya es tarde. ¿sí? Doctor, te hago una sí. pregunta, perdón que te corte. El tema de las plantas del pie, cuando a vos te duele entre el dedo gordo y el índice, o sea, lo que sería el índice no, sino el dedo mayor o el dedo... En la planta del pie, en la parte donde corta el pie, como si fuera una rajadura, o en el talón, como si fuera una rajadura en el talón. ¿Tenés el talón rajado? Sí, El famoso talón rajado, mirá. tengo el talón rajado. No, el talón no. Ahora me duele en la parte... Cremita. Me duele la parte entre Vaselina el de noche. dedo gordo... Por favor. Claro. Sí. Más seriedad. Entre el dedo gordo y el dedo mayor del pie, en el medio, en la planta. Como si fuera un pinchazo, ¿sí? ¿En qué momento sentís las molestias? Cuando caminar, en algún momento del día, cuando ya hace tiempo que estoy caminando, parado, ¿Al trotar molesta? sí, llega a molestar. Sí. ¿Molesta más al trotar que al caminar ¿Trotás o mucho? estar parado? No troto mucho. No, al caminar. Al caminar más que nada. No soy de trotar, camino. Antes Bien, trotaba. a ver, habría que evaluar un poco la zona porque te imaginas que en una estructura como el pie está lleno de huesos, ligamentos, Claro. Articulaciones, un montón de estructuras. Pero Claro. bueno, digamos, cosas que uno se le debe ocurrir en este sector, descartando la afectación propia del dedo gordo. Sí. Porque el dedo gordo tiene muchas patologías a ese nivel. Por eso le voy a decir, che, me corro 5 milímetros Sí. y no es nada. Y hay un montón de otras cositas en el medio que también pueden estar molestando. Yo quiero Una preguntar. cosa que sea Perdón. un dolor. Sí, no hay problema. Dígame, sigo. No, corro todo como continúe. guste. Ahora le hago una pregunta. Pablo, ¿vos trabajaste en fútbol profesional? Tuve la suerte, sí, de llegar a fútbol de primera división. Tengo entendido que en Defensa y Justicia. Exactamente. Genial. Sí, Te en voy- su momento estuve en el hipódromo. Yo soy nacido en La Plata, o sea, estudié allá, me formé allá. Estuve en el hipódromo de La Plata como médico, estuve cubriendo los operativos en Gimnasia de Esgrima La Plata. Y después, bueno, trabajé con inferiores en Defensa y Justicia, reserva, y después, bueno, junto con Javier Laqui estaba acompañando a la primera división. Bien. Bien. ¿Frío o calor para un dolor? Ponele de cervicales. ¿Qué recomienda? Esa es un poco la diferencia. En general, para ver un proceso inflamatorio agudo, traumático, un golpe, un esguince, ahí es el frío, porque digamos, uno de los componentes que tiene el proceso inflamatorio es el calor. Entonces, calor con calor, nace el fuego, boom, la pasa peor el paciente. Entonces, una inflamación traumática, frío. Los geles fríos, si no tenemos, un trapito, un pañuelito, bolsa de hilo arriba, sesiones de 15, 20 minutos, un par de veces en la jornada, sobre todo esa primera semana traumática, me encanta. Después por ahí sí ya podemos pasar con el tema del calor, el masaje y demás, que en general me gusta más para el tipo de contractura, sobre todo la espalda, la parte cervical, la parte lumbar, que de alguna forma, ¿qué sería la contractura? Es como que el músculo
se puso así, se puso duro. Claro. Entonces, un poco te embarra la cancha en el proceso de desgaste de la columna. Y un poco que buscamos, ablandarlo con la kinesiología, RPG, medicación, calor, masaje. Entonces, Bueno. con la contractura de la espalda me gusta mucho el calor. Doctor Pablo, ¿dónde te encontramos a vos para que nos atiendas? Si necesitamos alguna urgencia, como mi pie, por ejemplo. Acá en la zona estamos en el Centro Roma, que un poco ya lo conocen, son Sí. amigos de la casa. Si no, en la zona de Nordelta estoy en Artro, y si no, en Villa Adelina, enfrente de la estación de Villa Adelina, estoy en Evexia, que es un lugar donde yo vivo prácticamente. Yo soy de allá de Vicente López hace muchos años. Perfecto. ¿Y en el centro de Roma qué días estás? Estoy los jueves a la mañana, más o menos, es el horario de cambio, a mediodía. Agarro un Perfecto. pedacito de la mañana, un pedacito de la tarde. Pablo, acá, Doc, Según acá disponibilidad. tengo una pregunta. Dice, ¿estamos criando chicos con cuerpos más débiles que antes? Es buena pregunta. No es que todo sea bueno, que todo sea malo, lo viste cuando dicen lo pasado era mejor. Sí. Ni sí ni no, no extremos. Sí estoy de acuerdo que por ahí nosotros teníamos otro tipo de crianza, tuvimos otro tipo de posibilidad, podíamos salir a la calle y entre comillas no pasaba nada. Podías salir a andar en bicicleta, tenías la plaza cerca, tenías un baldío cerca, los chicos estaban en la calle, hacíamos más actividad, no teníamos tanto el tema de la pantalla, la parte electrónica. Exacto. Son un montón de- Otra alimentación. Claro, pero tal cual. A ver, no es un dato menor. Ponele, si vos miras la selección argentina de acá para atrás, de cualquier disciplina, en especial en el fútbol, por ahí es un poco lo que más nos congrega a todos, la mayor parte son todos peticitos, Sí. comparado con otros seleccionados de otros lados del mundo, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la alimentación. Claro, fundamental. Sí. Tal cual. A ver, ¿Eso un qué es? poco- ¿Poca alimentación o mala alimentación? el tema es tal cual. El tema no es la cantidad, sino la calidad. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es un poco, por lo menos a mi gusto, para en general en la vida, con todo, ¿sí? Más vale que sea algo de calidad. Exacto. Entonces, por ahí vos podés comer un montón, pero me comes solamente hidratos de carbono, por decirte, entonces es una comida que también los hidratos de carbono es como la nafta, digamos, para el corto plazo, ¿sí? Pero también necesita una buena cantidad en proporción de grasas y de proteínas para lo que es la nafta de largo plazo, entre comillas, del tema grasa, y el tema proteínas más para el tema estructural, sostén, fuerza, resistencia, ¿sí? Y eso claramente va en relación oferta-demanda, va en base, digamos, al uso que uno le dé. Claro. No es lo mismo uno que esté de oficinista, de administrativo, 8 o 9 horas sentadito en una compu, y hablar si estamos haciendo home office, y otra muy distinta es justamente ser un deportista de alto rendimiento que está entrenando muchas horas por día, doble o triple turno, y ni hablar si está en crecimiento o ya está desarrollado, todo influye un montón. Bien. Por decirte algo- Tengo una última pregunta que me acaban de enviar. ¿Es verdad que muchos problemas de rodilla, cadera o espalda en adultos empiezan en los pies durante la infancia? Y en parte sí, un poco esto que estamos charlando, el tema de un pie con un descenso del arco plantar, lo que llamamos un pie plano, ¿sí? Genera de alguna manera, sería como un auto sin anilar o balancear, va gastando mal. Cuando Entonces, empezamos a se ponen caminar, a correr. veces a los nenes chiquititos les ponen cualquier zapatilla o cualquier zapato. ¿Eso influye? Lo que pasa es que también el tema es el desarrollo, porque va cambiando. Cada estructura del cuerpo tiene distintos tiempos. Los piecitos, más allá que hay un montón de huesos que todavía no están desarrollados cuando uno nace y lo van haciendo con el correr de los años, hablando del arco del pie, más o menos lleva unos 6, 8 años que desarrolle el arco. Más o menos hasta el 10º año de vida lo termina de desarrollar de forma más leve. En principio, si vos mirás a los nenitos más chiquititos, por ahí 2 añitos, 3 añitos, vas a ver que todos tienen un piecito chato, plano, pero es porque se está formando, se está desarrollando. Entonces, ahí sería un error indicarle, por ejemplo, una plantilla a un niño, porque todavía no desarrolló el arco, entonces lo tiene que trabajar. Entonces vos tenés que darle la oportunidad de que lo entrene, que lo desarrolle. Todo eso es, por eso en ese sentido, ahí está buenísimo que el nene ande descalzo, corre, trepe, haga lo que quiera, ¿sí? Porque tiene que entrenar, darle fuerza a esos músculos, si no nunca van a levantar el arco. Claro. Y ese concepto un poco se aplica a todos los músculos del cuerpo.
Y para eso, cuando son chiquititos, hay un control que lo llaman como pie sano, ¿es correcto? Que es recomendable que hagan la consulta. Tal cual. Es Bien. que en realidad ¿A qué hay edad? un montón de cosas que nosotros nunca tuvimos. A ver, te lo hago mucho más gráfico. Por ahí yo, con 45 años, tengo 2 fondos de ojo de mi vida. Uno me lo hice a los 20 y pico, me pegaron una patada voladora jugando al fútbol. Si me saca el ojo, me hicieron un fondo de ojo. Y el otro hace el año pasado que me hice un control para ver cómo estaba en general. Y a mi nene, con 1 año de vida, ya le habían hecho 2 fondos de ojo. Claro. Claro, son Cambió cosas. un montón. Claro, El cambió. enfoque, el instrumental, más el conocimiento, un poco todo. Entonces, por eso te decía, no es que todo lo antaño es bueno y tampoco todo lo nuevo es bueno. Exacto. Es encontrar un poco el término medio. Bueno, Doc, ya nos tenemos Yo que tengo- ir, el tiempo... Estamos Tengo una cortita última de- preguntita, porque me llegó un mensaje, no la puedo no hacer. Bueno, ¿Me permitís? dale, dale. Sí, Porque me llegó, Ningún recién me problema. acaba, Vamos ahí, porque Recién me, tenemos el juego recién me ahora. acaba de entrar el mensajito que me mandan de un centro de jubilados de la ciudad de Temperley. No me ponen el nombre del centro de jubilados, pero no importa. La consulta que tienen de ahí es, ¿la humedad realmente influye en las articulaciones? Y quieren saber si, según el dolor, pueden pronosticar lluvias. Sí, a ver, Perdóname, está en el mito perdóname, popular Pablo. un poco, ¿no? Pero la realidad es que tiene cierto asidero científico. Quizás no puntualmente la humedad, pero, a ver, ese clima que se genera previo a la tormenta, ¿qué suele pasar? Suele haber un aumento de la humedad, suele haber un descenso de la temperatura, pero lo más importante es el cambio a nivel de presión, baja la presión, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que más sensan los receptores que tenemos en las articulaciones, los varoreceptores. Entonces, de alguna manera, ¿qué pasa? Las estructuras internas de una cápsula, de la propia articulación en general, cuando están alteradas, han sufrido un proceso inflamatorio, ya sea por una patología autoinmune, de desgaste como la artrosis, alguna fractura, algún esguince y a veces hasta un golpe bien dado, como quien dice, eso genera que tengan mayor volumen del habitual. Entonces, de alguna manera, reaccionan de forma distinta a lo que lo haría una articulación normal sin ningún tipo de lesión previa. Claro. Entonces, al hincharse, se distienden los nervios, de alguna manera, como para que se entiendan que son los que transmiten la sensibilidad, y eso es lo que puede generar esa alteración de la sensibilidad que puede disparar dolor, mayor rigidez, porque un poco también el líquido sinovial se empieza de alguna manera a endurecer, como para que se entienda, ¿no? Porque no es tan así. El líquido es un lubricante que permite que la articulación se deslice sin, entre comillas, romper los huesitos. Por eso, Exacto. por eso vamos a la gente con el chasis ladeado los días de humedad, ¿viste? Que van todos Ay, hoy todo corto. llueve, me duele acá. Tal cual, decís a la vieja, sí, Ay, hoy descolgá la llueve. ropa que se viene la lluvia. Bueno, se viene la lluvia, se viene el corte. Doc, te tenemos que dejar porque nos tenemos que ir. Si no, nos van a matar acá. Sí, sí, sí. Muchísimas Vamos a la gracias. Gracias. Gracias, Muy Doc. entretenido. No, Muchas porque gracias un por gusto. todo. Un genio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Doc. Nos vemos. Chao.